Mis queridos hermanos, cordial saludo. Vamos a continuar en nuestro estudio de Zacarías. Venimos meditando en los profetas menores ya hace varios meses y vamos a continuar hoy a partir del capítulo número 8. Recordemos que en Zacarías 7 hubo un grupo de personas que preguntaban acerca del ayuno. Y lo que dice Zacarías en respuesta a ellos, pues finalmente era que eran hipócritas que ayunaban para sí mismos. Y les recalca que ellos saben cómo deben vivir, que ellos deben juzgar con verdad, no oprimir, ayudar, compartir, y que como ellos conocen bien, sus padres fueron rebeldes en estas áreas y fueron entregados al exilio. Y entonces uno llega a este capítulo 8 con mucha expectativa. ¿Será que va a pasar lo mismo con estas personas que recordemos están reconstruyendo el templo, que han recibido mensajes de Ageo ya y Zacarías está reforzando esos mensajes? Pero nos encontramos con una sorpresa en el capítulo 8 y es un mensaje muy alentador de lo que quiere hacer Dios con ellos, del propósito de Dios con ellos. Entonces vamos a leer de manera panorámica estos versículos, teniendo en cuenta una palabra especial, las que tienen que ver con habitar, con morar, con la presencia del Señor entre ellos. Entonces nos dice Zacarías 8, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Vamos a continuar en el versículo número 5. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Y tengamos, mis hermanos, en cuenta una palabra que repetimos que era morarán, habitarán. Porque sin lugar a dudas, mis hermanos, el mensaje para ellos no es que Él les iba a dar lo que merecían, que era también el juicio por su manera de vivir, sino el mensaje para alentar al pueblo, para llamarlo a seguir construyendo, para llamar a buscar al Señor, es un mensaje de que Él habitaría entre ellos. Ese es el mensaje. Y mis hermanos, es un mensaje a lo largo de toda la palabra de Dios, donde el Señor nos dice que habitará, que su propósito es habitar entre nosotros. Entonces, ellos estaban construyendo el templo, estaban edificando el templo, habían sido desanimados, recordemos todo ese contexto de Ageo, y Ageo y Zacarías son enviados para animar, para mostrar el deseo de Dios a cada uno de ellos, que finalmente era que su presencia estuviera en el pueblo. Porque ese ha sido un propósito desde el principio, mis hermanos. Fijémonos para empezar que el deseo de Dios en la creación fue hacer una creación para que su presencia habitara en este lugar. Y hay un particular sitio que es el Edén, donde la presencia
del Señor se manifestaba. Acordémonos que el Señor se comunicaba con Adán y Eva, les había dado la misión de labrar la tierra, de ser de alguna manera unos gobernantes bajo la autoridad de Dios, de cultivarla, de darle forma. Lo podíamos llamar, eran unos sacerdotes dentro del gran templo de la creación de Dios. Y fijémonos que el Señor en Edén moraba con ellos, Dios y la humanidad vivían juntos. Pero y cuando Dios miraba que todo era bueno, la serpiente con su astucia engaña a Eva y le propone una nueva realidad. Y es la realidad de que ellos pueden estar en ese lugar sin la presencia de Dios. Se pueden apartar de Dios. Y fíjate que todas las consecuencias de eso se hicieron realidad en que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Pero recordemos que Génesis nos dice que el propósito era restaurar todas las cosas a través de un Salvador. Y finalmente, la idea de Dios es transmitida al pueblo de que Él quiere un lugar donde su presencia se acerque a ellos y les da los planos de un lugar bien particular, los planos de un tabernáculo que tiene que ver mucho con el Edén. Si usted se pone a leer, va a mirar muchas figuras de árboles, de plantas dentro del mismo tabernáculo y una muy particular que es el candelabro que simboliza el árbol de la vida. Va a haber ángeles custodiando el arca de la alianza de la misma manera que ángeles custodiaban la entrada al Edén. Es un lugar muy parecido. Y de igual manera, después del tabernáculo, el Señor da permiso a Salomón, a su padre David, para establecer de la misma manera un templo donde la presencia del Señor en el lugar santísimo estaba allí y donde el pueblo se podía acercar, claro, a través de un sacerdote. Todas estas eran símbolos y figuras de una gran realidad, de que el Señor quería acercarse a ellos, quería estar con ellos, quería convivir con ellos y había prometido un Salvador que vendría en el futuro. Y algo bien importante es la designación de un sacerdocio. Así como Adán y Eva habían sido designados sacerdotes para cuidar el gran templo del Edén, los sacerdotes tenían la responsabilidad de cuidar ese templo, de cuidar ese lugar, de cuidar todo lo que se hacía allí para poder acercarse a través de los sacrificios a Dios, pues que limpiaban el obstáculo que había entre Dios y el pueblo, el pecado. Pero lamentablemente tanto los reyes, los responsables, aún el mismo sacerdocio, cayó en el mismo pecado que cayeron Adán y Eva. Se rebelaron de la voluntad de Dios y quisieron seguir, aún con el templo, aún con su religión, llamémoslo así, por sus propios medios y fueron de alguna manera otra vez sacados de la presencia del Señor a un exilio. Y vuelven ellos del exilio con la idea de construir, pero el Señor les está transmitiendo la idea, bueno, construyan el templo, pero la realidad es que el templo solo es un símbolo de lo que vendrá más adelante, cuando el Salvador venga. Y fíjate que es cuando el Salvador viene en la figura de Jesús. Y Jesús dice la escritura que hace su tienda, que tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros para que viéramos su gloria. Es la presencia del Señor que viene del cielo. Y fíjate que es cuando el Señor empieza a llenar el mundo, que es el propósito de Dios a través de su vida, de su muerte y de su redención. Y ahora, después de que Él asciende al cielo, fíjate que hay una promesa y es que Él va a dejar su presencia a través de quién? Del Espíritu Santo. Y dejó al Espíritu Santo para que su presencia ahora more en nosotros, ya no esté lejos, more en los corazones de los creyentes que ahora son pequeños templos donde Dios reina. Y somos constituidos también sacerdotes, piedras vivas donde Dios reina. Lo podemos ver en el libro de Primera de Pedro que lo resume fabulosamente.
Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros somos el templo de Dios, no solamente como individuos, sino como comunidad de fe, como iglesia. Pablo le dice a los corintios que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos edifica como una comunidad. Y fíjate que toda esta historia tiene mucho que ver con el momento en que estamos en el libro de Zacarías, porque la promesa y el ánimo para ellos en medio de la construcción de su nueva vida después del exilio en Jerusalén tiene que ver con la promesa de que Dios morará en ellos, de la presencia del Señor. Y ellos la esperaron en la primera venida del Señor Jesús y se hizo una profecía cumplida, pero nosotros también, aunque disfrutamos ahora las bendiciones de la presencia del Señor en el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros y como comunidad, esperamos la segunda venida de Jesús. Por eso, mis hermanos, les quiero proponer hoy que veamos este versículo de Zacarías 8:1 a 8, pensando en que Dios desea morar con nosotros. Y para que usted lo piense personalmente, Dios desea morar con usted. Es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y quiero que miremos tres aspectos haciéndonos las preguntas. Las preguntas son, ¿por qué Dios desea morar con nosotros? Lo va a responder Zacarías. La segunda es, ¿qué hace Dios para morar con nosotros? Y la tercera es, ¿cuándo Dios morará con nosotros? Entonces, empecemos pensando en por qué Dios desea morar con nosotros. Y Zacarías va a responder esta pregunta, mis hermanos. En el versículo número 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Y esta figura del celo que nosotros ya habíamos escuchado aquí en Zacarías en el capítulo 1 y que ya habíamos escuchado en los profetas menores, en los profetas mayores, tiene que ver con una figura que el autor utiliza para atribuir a Dios emociones o pasiones que son humanas para que podamos entender. Y es la pasión de un esposo por los suyos, por su esposa, por sus hijos. Y actúa de esta manera porque siempre anhela lo mejor para ellos. Y en la sabiduría de Dios, Él siempre actúa a nuestro favor porque nos ama, mis hermanos. La nueva traducción viviente lo pone en estos términos. Fijémonos. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. ¿Cómo podemos medir el amor de Dios? Hay muchos versículos que pudiéramos utilizar, pero hay uno que me llama mucho la atención y es el versículo de Juan 15:9 en todo el contexto de la vid y los pámpanos, de cómo permanecer en Cristo es lo único que nos puede hacer crecer. Y es que hace la comparación Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces, la medida del amor de Dios está relacionada con la medida del amor de Dios por su Hijo. De esa manera, Jesús nos ha amado a nosotros y nos llama a permanecer. Y fijémonos que a través de la obra de la cruz, Pablo nos recuerda esta realidad. Fijémonos. Recuerden que en ese entonces, cuando estábamos sin Cristo, estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre
de Cristo. La presencia del Señor a través de Cristo ahora está en nosotros, está cerca de nosotros y podemos palparle. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en nosotros. Y esta era una gran noticia que el pueblo en el tiempo de Zacarías veía adelante. Dios cela a nuestro pueblo, Dios ama a nuestro pueblo, Dios siempre actúa a nuestro favor. Y es una circunstancia de esperanza y de ánimo, mis hermanos, que aunque la repetimos tantas veces, a veces en nuestro corazón la olvidamos muy fácilmente. Entonces la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué Dios actúa a favor de nosotros? ¿Por qué quiere morar con nosotros? La respuesta es clara, porque nos ama. La segunda pregunta tiene que ver, mis hermanos, también con qué hace Dios para morar con nosotros. Y vamos a ver una serie aquí de palabras clave, de verbos clave sobre lo que Dios hará, que ya se ha cumplido en Cristo y que se cumplirá plenamente en su segunda venida. El Señor nos dice en Zacarías 8, 3 y 5. Y fijémonos aquí lo que dice el Señor. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. El Señor promete a los habitantes de Jerusalén habitar entre ellos, cosa que ellos, que ahora estaban construyendo el templo y hacía muchos años no tenían la presencia del Señor entre ellos, ahora Dios a través del profeta se las promete. Lo que se había perdido aún desde el Edén será recuperado, la presencia del Señor entre ellos se paseará. Y eso ya lo habíamos visto aquí en Zacarías, donde el Señor dijo que moraría en medio de ellos. Y es el propósito de Dios. Y en Cristo, esa promesa aquí se está cumpliendo para ellos, para nosotros, cuando el Señor viene y dice que habitó entre nosotros. Dice Juan que aquel verbo fue hecho carne y habitó, se hizo como uno de nosotros y puso su tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? ¿De qué manera va a morar con nosotros? Fíjate que aquí dice, hay tres características que me parecen bien especiales de lo que será ese morar del Señor. La primera es que el Señor llamará, dice, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y aquí lo que vemos, mis hermanos, es un cambio de nombre. El Señor, a lo largo de toda la Biblia, cuando cambia el nombre de una persona es muy importante. Se lo cambió a Abraham, se lo cambió a Jacob, pero eso tiene que ver con una nueva identidad. Y aquí dentro de las características que tenemos claras es que el Señor nos ha dado una nueva identidad. Y fíjate que esa identidad empieza con nuestro llamado a Cristo cuando el Espíritu nos convence de pecado, juicio y justicia y nace una nueva persona. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que usted sea una nueva persona. Ahora usted es una nueva criatura. Le dice Pablo a los Corintios, ya no somos los de antes. Tenemos una nueva identidad que se caracteriza por dos cosas. Dice aquí el texto que son la verdad y la santidad. Y eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. Reflejamos la presencia del Señor. Y fíjate que el Espíritu Santo nos dice que la verdad viene por el Espíritu Santo para ser entendida y sobre todo ser aplicada. El Señor le dice a sus discípulos en Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho para que lo pongamos por obra, mis hermanos. Es el Espíritu Santo, Dios morando en nuestro corazón, el que pone todas las cosas en un orden de verdad. Y además de eso, la santidad. El deseo de la carne, dice Pablo a los Gálatas, es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Entonces hay un llamado del apóstol Pablo para que andemos en el Espíritu y no satisfagamos que
los deseos de la carne, los deseos de la carne. Y fíjate lo que sigue diciendo el texto. El Señor no solamente nos da una nueva identidad, aquí lo vamos a empezar a representar en esta figurita, nueva identidad. El habitar del Señor nos da una nueva identidad, sino también que produce paz y gozo. Porque, mis hermanos, aquí en el texto también lo podemos ver. Ahí un poquito más pequeñito podemos ver en el versículo número 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de días. Y nos habla de la paz del Señor en un tiempo como el de Jerusalén, en que por las guerras, por la enfermedad, por la falta de recursos, la gente que llegaba anciana era muy poca, era muy limitada. Y en medio de esta inseguridad que había en este momento, recuerde que todo está en el contexto de Ageo, donde estaban siendo oprimidos por los enemigos de ese mismo territorio para que no construyeran el templo, que el Señor prometiera que personas llegarían a la ancianidad y que había niños jugando en las calles, no significaba otra cosa sino paz y seguridad para cada una de estas personas. Y además de eso, de poder compartir, de poder tener una comunidad que está compartiendo. Y fíjate que eso se ha cumplido en cierta medida en la iglesia y se cumplirá en el futuro plenamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, que habrá paz y gozo a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestro pecado. El Señor está haciendo una obra de edificación en el carácter de cada uno de nosotros, ¿por medio de quién? Del que mora en nosotros, del Espíritu Santo que produce fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templaza, cosas que son expresiones del carácter del Señor Jesucristo mismo en cada una de nuestras vidas. Entonces, todo lo que está profetizando Zacarías en un sentido se está cumpliendo en nosotros hoy y se cumplirá plenamente cuando el Señor venga y por eso esperamos su venida. La tercera característica ya del versículo número 7 es que Él nos reunirá. Nos está reuniendo, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. ¿Qué está diciendo? El Señor anhela un pueblo donde Él sea el rey, donde Él sea el Dios reconocido y está formando un pueblo. Y fíjate que la iglesia está siendo formada. Dios añade cada día los que han de ser salvos, dice el libro de los Hechos. Y por eso nos llama a nosotros a llevar esa misión de dar a conocer el Evangelio, porque el Señor quiere tomar de lo vil, de lo menospreciado del mundo y formar un pueblo, como dice Apocalipsis, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de la infinidad y diversidad de personas, de clases de personas que existimos en el mundo. El Señor está reuniendo un pueblo. ¿Y ese para qué? Para habitar entre ellos y ser su Dios. Entonces, mis hermanos, el gráfico nos permite ver todo lo que está haciendo el Señor para morar con nosotros. Nos está haciendo crecer por el Espíritu en verdad y santidad, nos está haciendo crecer por el Espíritu en unidad y comunión, nos está haciendo crecer y reunirnos en toda lengua, tribu y nación aún hoy, donde el Evangelio se expande en muchos lugares, en muchas partes, pero fíjate que es el Espíritu Santo habitando en nosotros el que lo hace, el que edifica. Por eso nuestra misión como creyentes, mis hermanos, es que cada uno de nosotros permita que el Espíritu esté controlando cada área de su ser, para que el Señor esté edificando, esté haciendo la obra. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu. ¿Y de qué manera se manifiesta esto? Fíjate,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, que es la verdad, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, es hablando la palabra de Dios, atesorándola en nuestro ser, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, es reconocer que está entre nosotros haciendo su obra. Y fíjate que someteos unos a otros en el temor del Señor tiene que ver con paz, con gozo, con el poder tener una relación alrededor de Jesús donde estamos siendo cada uno de nosotros alimentados en un cuerpo de creyentes, en un cuerpo de amor en los creyentes, mis hermanos. Y así entonces respondemos la segunda pregunta. Y esto nos da pie para hacernos una pregunta bien importante. ¿Cuándo sucedería todo esto? También sería la pregunta que se harían los oyentes de Zacarías. ¿Cuándo Dios morará con nosotros? Porque lo que ellos vivían en su momento era un pueblo débil, un pueblo que estaba muy temeroso. Ageo los anima para dejar de temer. Zacarías los anima para dejar de temer con esta promesa. Era un pueblo al que le faltaba fe, era un pueblo que dudaba. Entonces, ¿cuándo pasaría esto? Bueno, y hemos visto aquí que en un sentido se cumple en Jesucristo, que Él viene, se acerca a nosotros y su presencia con Él. Y en el Espíritu Santo, Él sigue morando y edificando en la vida de los creyentes. Hoy se ha cumplido la promesa, pero esperamos que se cumpla completamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, en una nueva Jerusalén celestial, en una nueva tierra donde reine la justicia, el amor y la paz. Y fíjate de qué manera le responde Zacarías tal vez a esta pregunta. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Y lo que pregunta el Señor es, ¿les parece a usted que no soy capaz, no soy poderoso para hacer lo que he prometido? Y este pasaje, mis hermanos, nos recuerda lo poderoso que es Dios, sobre todo ante lo que parece imposible. Cuando este pueblo a duras y trancas había construido el templo y había edificaría el muro, pero la idea de una Jerusalén en paz, la idea de justicia, pues les parecía a ellos lejana, pero el Señor dice, yo soy poderoso y yo lo prometí y lo cumpliré, pero su duda era como tal vez la de Sara. Recuerden cuando el Señor le dice que va a ser madre a la edad que tiene, en las circunstancias en que está. Sara se ríe y la pregunta del ángel es, ¿hay algo para Dios difícil? Fíjate que la misma pregunta la reitera Jeremías. Y no solamente Jeremías, Isaías, el mismo Ezequiel nos dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Y les renueva la promesa, la que muy parecida, muy similar a la que estamos estudiando. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ezequiel 36 dice que ese temor viene por el Espíritu de Dios morando en nosotros y ya lo hemos visto. Entonces, mis hermanos, aquí hay un llamado grande a la fe en medio de la duda de lo que el Señor va a hacer, porque Él ha dicho que es poderoso. Y así como Abraham creyó, a pesar de sus 100 años, esperanza contra esperanza, que sería padre, que sería descendiente y su nombre fue cambiado radicalmente para mostrar que de su descendencia
vendría aún el mismo Mesías. Él tampoco dudó, dice Romanos, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y mis hermanos, la mirada en lo que Dios puede hacer tiene que estar fija en nuestro corazón. Sin los ojos de la fe, pues es imposible descansar en lo que Dios hace y en lo que Dios hará. Porque la realidad que vemos en los versículos que hemos estudiado es que el Señor quiere hacerlo. Fíjate ahí en el versículo número 8 dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. La promesa del Señor, que el Señor lo va a hacer, porque Él es poderoso para hacer, Él quiere cumplir y mis hermanos lo cumple en el Señor Jesucristo. Abraham le prometió, no pudiendo jurar por otro mayor, le prometió por sí mismo que lo que Él se ha comprometido a hacer, lo hará. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo lo vemos en el Nuevo Testamento muy sorprendido por la fe de algunos, como el centurión, pero también muy sorprendido por la incredulidad de muchos, en general del pueblo. Al Señor le sorprendía el grado de incredulidad del pueblo. Y mis hermanos, terminamos con un llamado reconociendo que Dios por amor quiere estar con nosotros, que Dios está diseñando todas las cosas y todo su plan perfecto ha sido diseñado para completar ese gran propósito de Dios, es que moremos, tengamos una relación, convivamos juntos. Y el llamado para nosotros es a creer las promesas de Dios. Hebreos termina recapitulando un poquito y pensando un poquito en todo lo que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento con un pueblo que fue muy incrédulo en muchas circunstancias a pesar de las evidencias del Señor, pero nos dice a cada uno de nosotros en nueva versión internacional. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, el Señor es poderoso y nuestro ánimo en este día, mientras se termina el día, es para que no nos desanimemos ni se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado, porque el corazón tiende a endurecerse por la falta de fe. Y el corazón incrédulo es una tendencia del corazón de todo hombre, aun del creyente. Y es muy paradójico decir del creyente que tiende a ser incrédulo. Pero mis hermanos, nuestra llamado es a andar por fe, a ver la mano poderosa del Señor, su amor, su cuidado, su propósito en todo lo que está haciendo y en querer estar con nosotros eternamente y para siempre. Esta es la vida eterna finalmente, que conocer al Señor, tener una relación eterna con Él y conocer a su Hijo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en respuesta a las tres preguntas que hemos planteado hoy, ¿por qué Dios desea morar con nosotros? Su amor es la respuesta más clara, más concreta. ¿Qué hace Dios para morar con nosotros? Pues ha prometido hacer la paz a través de su Hijo, ha prometido edificarnos para que crezcamos en verdad, en santidad, ha prometido reunirnos como un gran pueblo donde Él es el Dios poderoso y en ese proceso estamos. Y a pesar de que las circunstancias parecen difíciles, ¿cuándo Dios morará con nosotros? Pues mis hermanos, en Cristo ya estamos morando con Él y estamos en un proceso que se completará en nuestro encuentro con el Señor en su segunda venida. Entonces, mis hermanos, la gloria sea para el Señor por su propósito, por las cosas maravillosas que hace y pues terminamos la enseñanza de estos hermosos versículos para que la meditemos. Un abrazo para todos. Chao.